¿Tú sabes cuál es el origen del mal? ¿Te has puesto a pensar dónde está el inicio de aquella batalla entre los propios intereses y el bienestar del otro? La Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, nos cuenta a través de la historia de Caín y de Abel el origen del mal que lleva a la muerte del hermano, que lleva a generar violencia, que es el inicio de matar a aquel que nos habían puesto en las manos para cuidarlo. De esto es de lo que hoy juntos vamos a reflexionar. Bienvenido, estás en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. Lo primero que tenemos que decir es que la violencia que se genera en el corazón del hombre es la ausencia de Dios. Un corazón vacío de la presencia de Dios puede engendrar en sí mismo el origen de la violencia, de atentar en contra de la vida del hermano. Es lo que nos narra precisamente el libro del Génesis en el capítulo 4. Estos dos hermanos, Caín por su parte, el mayor, Abel, el hermano menor. Los dos hacen una ofrenda a Dios. Pero Caín ofrece simplemente de lo que le sobra. Abel, por su parte, elige la ofrenda mejor para ponerla a los ojos de Dios. Ahí descubrimos de entrada que el enojo que Caín llega a tener porque Dios ha visto con agrado la ofrenda de su hermano Abel radica en sí mismo, porque él ha colocado por obligación su ofrenda, ha dado no de lo que su corazón surge como gratitud a Dios, sino lo que le obligan sus costumbres. Abel, por su parte, ha buscado lo mejor que hay en su corazón y se lo ha puesto a Dios. Caín ha descubierto en ello un enojo en contra de Dios, porque no ha visto con agrado su ofrenda, porque lo que ha colocado por obligación no permanece, porque solo lo que se ofrece de corazón permanece. Por eso, Dios tiene que acercarse a Caín y decirle: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué permites que el pecado aceche tu corazón y engendre en ti ese enojo? Inclusive, el texto es extremadamente descriptivo cuando dice que Caín andaba con la cabeza agachada, mirando al suelo, como mirando a sí mismo su propia rabia y su propio enojo, que le llevaron a engendrar en el corazón violencia y deseo de vengarse contra alguien que no le había hecho ningún daño. Por lo tanto, la ausencia de Dios en el corazón de Caín es el origen de toda violencia. Cuando un hombre atenta contra otro, es porque antes ha atentado en contra de Dios, porque antes ha ido en contra de la voluntad y del proyecto en el cual Dios había creado al hombre. Por eso, la ofrenda de Abel es una ofrenda pura, es una ofrenda sencilla, es una ofrenda que viene del corazón. Pasado el tiempo, Caín invita a su hermano a ir a caminar. Y es ahí precisamente donde atenta contra la vida de su hermano y mata a Abel. Dios baja a encontrarse con Caín y le hace la pregunta que nos lleva a todos a replantearnos nuestra relación con nuestros hermanos. Porque la pregunta de Dios es una pregunta fundamental de sentido de vida. ¿Dónde está tu hermano? Caín, acechado ya por el pecado, responde de una manera completamente absurda. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y Dios tendrá que decirle: sí, a ti te he puesto como guardián de tu hermano. Porque en realidad Dios nos ha puesto como guardianes de aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Así, la historia de Caín y de Abel
nos dan como origen a nosotros donde inició la violencia, la venganza, la muerte del inocente, donde el hombre ha dejado en su corazón engendrar deseos de ira, de venganza. La muerte del pequeño lo reclama hasta la tierra, así lo dirá el libro del Génesis. Dios le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Por eso, Caín es expulsado de donde vive, porque a partir de ese momento, la violencia que él ha permitido que engendre en su corazón, lo va a llevar a cuidarse de la violencia de otros. ¿Qué nos enseña esta parábola de Caín y de Abel en el libro del Génesis? Si hemos encontrado en el Génesis la narración que nos relata el origen de la violencia, que es la ausencia de Dios, hoy podemos constatar nosotros en todos los niveles que esa violencia sigue estando presente en medio de las relaciones entre las personas. Si es a nivel mundial, no se diga. Las guerras que hemos pasado, los intereses creados por las grandes empresas, por los grandes magnates, por aquellos que son dueños de pozos petroleros y lo único que les interesa es seguir teniendo el poder en sus manos, el capital con el cual pueden decidir y ir controlando las decisiones a nivel global, como lo es también en nuestro país, donde vemos por todos lados la violencia que se genera contra los no nacidos, contra los pequeños, contra los infantes, contra los adolescentes, los jóvenes, las mujeres a alto nivel, donde encontramos violencia hasta en el modo de cómo reclamar nuestros derechos, donde vemos en las noticias una y otra vez a personas que han sido linchadas por sus propios hermanos, por aquellos que están hartos y hastiados de tanta violencia que se les genera, al robarles su paz, su tranquilidad, al quitarles sus bienes de manera injusta. Y tanto sucede con aquellos que lo hacen a nivel político, a nivel social, a nivel empresarial, como los que lo realizan en la vía pública, en el transporte público, cuando entran en las casas y nos roban la tranquilidad que tenemos. La violencia, pues, es un signo palpable en nuestros tiempos, y ese es un indicador de que Dios ha sido expulsado del corazón de muchos hombres y mujeres que atentan contra el más pequeño, como lo hizo Caín con su hermano Abel, porque Caín era el hermano mayor, Abel el hermano que tenía que ser cuidado por aquel que tenía una mayor responsabilidad. Hoy muchos viven como Caín, arrebatando la vida a sus hermanos, peleando sus propios intereses y pasando por encima de todos aquellos que sea posible para conseguir a toda costa lo que ellos pretenden. Y tristemente, la historia de Abel se sigue repitiendo por todos lados. Muchos hermanos menores, muchos pequeños, muchos indefensos que son presa de la violencia de sus hermanos y que son llevados a la muerte en todo sentido, desde el sentido físico hasta el sentido emocional como espiritual. La violencia doméstica también se vive a gran escala. Inclusive en estos últimos meses donde nos hemos encontrado en medio de la pandemia, nosotros mismos hemos descubierto por los datos que se dan, pero también por las familias que están cercanas a nosotros, que la violencia dentro de las casas ha aumentado. Tristemente, el abuso y el pasar por encima de los más pequeños pareciera que es una escena cotidiana. Pareciera que aquella escena del Génesis se sigue repitiendo en muchos de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros grupos, en medio de la relación entre tú y yo, con aquellos que nos rodeamos. Tristemente hoy sigue habiendo muchos que viven como Abel y otros tantos que se comportan como Caín, preguntando si ellos son los guardianes de su hermano, cuando en realidad son los que atentan contra la vida de aquellos que están a su alrededor. Y ante esta violencia generalizada
que podemos encontrar en cualquier nivel, desde lo internacional, lo nacional, lo local, como lo familiar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la invitación de Jesús ante esta violencia? Y la respuesta la encontramos precisamente de los labios del mismo Maestro de Nazaret, de Jesús. Por allá en el discurso del monte, entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesús nos va a dar una gran lección en este sentido. Y dirá el texto de Mateo: se ha dicho en el mandamiento, no matarás. Y Jesús dice: pero yo les digo que aquel que se enoje con su hermano, que aquel que desprecie a su hermano, que aquel que insulte a su hermano, ese ya ha matado a su hermano, ya ha atentado contra su vida. Porque Jesús nos da una enseñanza muy grande. El mandamiento no matar es el límite de los mandamientos. Pero la invitación de Jesús no está al final para no llegar a esa violencia. La invitación de Jesús está al inicio, en el origen de aquello que nos puede conducir a matar a nuestro hermano. Y todo comienza por el enojo, por la molestia, por el insulto, por el desprecio. Dice Jesús que ese será llevado al tribunal, porque lo que Jesús quiere hacer es prevenirnos de esa violencia. A ti y a mí, ¿cuántas veces nos ha sucedido que ante un enojo, que ante una molestia, que ante un insulto, hemos roto la relación con aquel que nos ofendió, o hemos roto la relación con aquel que nosotros mismos hemos ofendido, y nos distanciamos? Y entonces la relación entra en un proceso de muerte, porque primero lo que pensamos, lo que sentimos en nuestro corazón, lo que expresamos con nuestras palabras, termina siendo lo que hacemos con nuestras manos y con nuestras obras para atentar contra la vida de los demás. Por eso Jesús es un sabio maestro de vida y de vida espiritual, que nos dice: ni siquiera te enojes con tu hermano, porque esa molestia inicial, si no eres capaz de controlarla, te va a llevar necesariamente a la violencia, a atentar en contra de la vida del pequeño, a atentar en contra de aquellos que están a tu alrededor. Por eso hoy Jesús te dice a ti, como también me invita a mí: no te enojes con tu hermano, no te molestes con aquel. Hay en ocasiones molestias justificadas, donde nosotros tenemos que apartarnos de aquel que nos ha hecho daño para que no nos siga haciendo daño. Pero no podemos anidar en nuestro corazón el deseo de venganza por aquel enojo inicial, por aquel momento donde hemos sido insultados o donde insultamos al otro. Porque si no, la cadena de violencia no para. Y lo hemos visto nosotros. Familias enteras que heredan problemas porque han iniciado por un pequeño insulto, por un pequeño malentendido, por palabras que se dijeron en un momento de rabia y de enojo, donde no se piensa lo que se dice y mucho menos se mide las consecuencias. ¿Cuántos problemas de violencia podríamos nosotros cortar desde el inicio si nos diéramos la posibilidad de escuchar esta enseñanza de Jesús? No solo es no matarás, sino ni siquiera te enojes con tu hermano, para que no engendres en tu corazón deseos de venganza. A veces pareciera que los relatos de la Biblia son como pequeños cuentitos, como pequeñas parábolas insignificantes. Pero como nos hemos dado cuenta el día de hoy, realmente ellas tienen en el trasfondo el origen de muchos de los males que hoy el hombre vive. O también el origen de estas invitaciones de Dios a entrar en su proyecto de salvación. Así como hemos visto la historia de Caín y de Abel, así podemos ubicar la historia del Arca de Noé o de la Torre de Babel, que son grandes catequesis bíblicas que nos enseñan a profundidad sobre el origen de la vida del hombre y sus circunstancias. Hoy estamos invitados a no seguir generando violencia, a ser promotores de la paz, porque esto es precisamente lo que Jesús ha dicho en las bienaventuranzas. Dichosos aquellos que trabajan por la paz, porque verán a Dios, porque Dios está con ustedes. Así es que si la violencia es la ausencia de Dios, la paz es la presencia de Dios en la vida del hombre. Por eso lo que hoy queremos invitarlos a seguir generando en medio de nuestra vida es
una paz que no es ausencia de violencia, una paz que es la presencia de Dios en medio de nosotros. Si este video te gustó, dale like y compártelo con todos aquellos que tú consideres les pueda ser de utilidad. No te olvides verdaderamente de compartirlo, como te hemos hecho una entrega anterior donde te invitamos y te motivamos a que todo lo que tú recibes lo compartas, comentes de ello. Estas enseñanzas en tu corazón que se quedan una a una, que las puedas compartir con los demás. Yo estoy infinitamente agradecido porque muchos de ustedes se han acercado en diversos momentos y me han referido frases, me han referido palabras o imágenes que han visto en nuestros videos y que les ha servido como ayuda para su crecimiento de vida espiritual y como evangelizadores y misioneros. Síguenos por nuestras redes sociales y también te invito a que si no te has suscrito, te suscribas e invites a otros más a suscribirse. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.